Ya lo recibimos a Tano Simonetti, que bueno, compitió en las primarias por la Intendencia de la Ciudad de La Plata. ¿Cómo se podría decir ya ex precandidato? Sería como algo así, Ex bueno, ex precandidato, sí. precandidato. ¿Cómo estás, Fer? ¿Bien? Bien, bien. Demasiados partes así como previas a candidato, ya como mucho, ¿viste? Ex, pre, como Claro. demasiado, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, Sí, pasó, no pasó la... llegamos a pasar las PASO. Sacamos 1,1 casi, acá en la Ciudad de La Plata. La situación política Por ahí, ¿no? tuvimos Como... cerca, en realidad, comparado con la elección pasada de 2015 a intendente, duplicamos la cantidad de votos, así que en general duplicamos. Bien. A nivel nacional también, de 100.000 pasamos a 180.000 votos, así que fue un avance político para el partido, pero no alcanzó a poder pasar el piso del 1,5%, que hasta ahora ningún partido de izquierda logró pasarlo por sí solo. Entonces era realmente una hazaña poder lograrlo, pero vemos que hubo una redistribución de votos al interior de la izquierda, donde nosotros tuvimos un crecimiento muy grande, y por otro lado, bueno, el Frente de Izquierda, con toda la crisis de las expulsiones de Altamira y todo, tuvo un retroceso, también mostrando cierto electoralismo que vemos bastante preocupante para la izquierda. Y nosotros, bueno, estamos bastante conformes en términos generales porque pudimos hacer una campaña colocando precisamente qué soluciones tendríamos que tener los trabajadores para salir de lo que hoy, más que una crisis, es un caos económico que los empresarios están descargando con este aumento de precios sobre los trabajadores. Entonces, Ya están, hablábamos antes de claro, saludarte, ya así están que remarcando. están Full. remarcando, entonces nos parece que muchos de nuestros planteos de que esto era una crisis del capitalismo y que Del modelo. necesitamos una salida a favor de los trabajadores, nos parece que sirvió para construir una agenda política en el país que no solamente ponga los reclamos de los empresarios y los especuladores, como por ejemplo que el dólar haya aumentado, Mm, sino que plantee la agenda que tenemos que tener los trabajadores, las mujeres, los jóvenes. sí, O sea, el sí, en noventa por eso. ciento de la sociedad que no hoy, que no está festejando que el dólar esté a 60, como recién dijo Alberto Fernández, que le parecía bien un dólar a 60, o sea que está a favor de la devaluación, con lo que implica de destrucción del salario real. O por ejemplo, nosotros estamos muy lejos de esto que dijo Guillermo Nielsen, el Pero, economista Tano, Alberto Fernández, que dijo que estaba a favor de que aumenten las tarifas de las naftas. No lo podemos creer. De Macri no es ninguna sorpresa porque es el gobierno de los empresarios, de los banqueros, es el gobierno de la destrucción del país. Pero que los sí, que acaban de salir ganadores de las elecciones estén aplaudiendo este tipo de medidas nos parece un desastre. terrible. Estamos muy preocupados, los trabajadores están muy preocupados con lo que está pasando. El tema de Alberto, yo estaba pensando, ¿no? Decir está bien el dólar, ¿no es también ponerle un techo, Tano, como para que no se vaya? Porque ¿sabes cuál es la incertidumbre de estos días que uno escucha, bueno, por ahí más en los medios? Che, esto no se sabe, hay incertidumbre porque no es un modo también, es una forma, ¿no? Porque Sí, por te ahí uno entiendo dice, lo que decís. digo, Sí. ¿no es también un modo de arrimarse y decir, che, voy a acompañar para que acá esto tenga un techo, porque si no, ¿no te parece por Dudo ahí? que con sus palabras tenga la capacidad de ponerle un techo al valor del dólar. La verdad que No. si fuera así, sería muy distinta la realidad, ¿no? Bueno, pero... Pero no sé cuál es la intención, me parece que el macrismo parece Nerón, con esos cuentos de Nerón que no son muy ficticios, pero muy reales, pero en el relato popular es que Nerón se enojó con el pueblo y prendió fuego Roma, ¿no? Sí, Parece que lo que está haciendo Macri es eso, se enojó con el voto castigo que sufrió, sí. que nosotros, la verdad que en ese sentido estamos muy contentos de que Macri haya sufrido este voto Y castigo, Vidal. y Vidal también, que a los docentes nos tiene castigados con estos salarios de miseria, pero al mismo ¿En cuánto está el tiempo, salario, Tano? Disculpa, y para... te doy una media, o sea, un Sí. docente hoy que tiene 10, 12 años de antigüedad está cobrando 25.000 pesos, más o menos. Sí, El con promedio del antigüedad. docente. No es el nomenclador, yo te digo una estadística de ver los compañeros con la cantidad de horas que Sí, tienen. pero con cierta antigüedad, por lo que me decís. O sea, con unos Sí, años sí, ya sí, de... sí, sí.
Eso es la medida que uno encuentra en las escuelas, ¿no? Hay compañeros que ganan menos y hay compañeros que ganan más. Claro, pero es 25.000 pesos hoy. Estoy hablando de un docente que tiene 35 años, 30, 35 años. No alcanza para nada. Recién yo vengo de la escuela, de la secundaria 11, las compañeras estaban impactadas del aumento de precios de Nini. No te hablo del supermercado de la esquina que puede ser más caro. Hablaban de precios. Yo pensé que que dan terror. No había remarcado Nini, viste que uno dice. No, remarcó Nini, me acabo de enterar. Que para el platense es como... Sí, pero después uno habla con distintos compañeros, trabajadores, lugares de trabajo que cuentan cómo están remarcando todo tipo de color. Anoche, por el miedo del aumento de las naftas, vimos colas en la ciudad de La Plata. Ahora, bueno, no se sabe exactamente si va a haber aumento de tarifas. El gobierno habla de congelamiento de tarifas. El ministro de Economía, que pareciera ser de Alberto Fernández, dice que no, que tienen que aumentar, que no podemos... El Estado no puede intervenir sobre el valor de mercado, dijo Guillermo Nielsen. Sí. Es muy preocupante que un ministro de Economía del gobierno que acaba de ganar las elecciones esté corriendo por derecha como representante de las petroleras a un gobierno que es totalmente empresarial. A mí me genera mucha preocupación eso. Y nosotros estamos planteando que se pueden tomar otras medidas que las que se están tomando. Nosotros no vemos que esto sea lo único que se puede hacer. Un ajuste, algunos será un ajuste de una manera, el otro será un ajuste de otra manera. Nosotros vemos que, como está hoy la situación, entre estos 3 días se devaluó un 33% la moneda y probablemente eso se traslade de una manera muy rápida al conjunto de los precios. Entonces planteamos que hay que hacer algunas cosas. En primer lugar, necesitamos poner un control de cambio. O sea, nosotros no podemos permitir que el dólar se siga disparando de la manera que se dispara. Nosotros estamos en contra de esta liberalización que se permite, control de cambio inmediato y control de precios. El Estado no puede permitir que los empresarios aumenten los precios de la manera descontrolada que lo están haciendo. Vos fijate qué desigualdad hay en el país. Los trabajadores que cobramos en salario, que no definimos nosotros cuánto vale nuestro salario, no nos aumentan. Ni las privadas, ni el gobierno, porque el anuncio de ayer fue, la verdad, un chiste. Ahora, el gobierno le permite a los empresarios aumentar los precios. Eso es una desigualdad total. Entonces, si nosotros no nos aumentan el salario, los empresarios no pueden aumentar los precios. Y eso se tiene que prohibir. Nosotros planteamos el control de precios para que termine el saqueo al bolsillo de los trabajadores. Eso sería gobernar a favor de los trabajadores. Por otro lado, somos bastante claros. Hay que prohibir de forma inmediata los despidos. Porque esto que está pasando ahora, con la suba de la tasa de interés a 75%, está siendo un golpe directo para muchos sectores y está aumentando los despidos de una manera más rápida estos días. Toyota anunció cierres, bueno, diferentes empresas acá en la ciudad de La Plata, y en los lugares de trabajo, en Cosuol, acá en la ciudad de La Plata, autopartista, hay pánico. Se corren los rumores de cierre de un turno entero de la planta. Es decir, estamos hablando de 300 trabajadores que podrían quedar en la calle en cualquier momento. Entonces, si queremos tomar medidas... Estás hablando de... Albano Cosuol, fábrica que queda a la vuelta de la papelera platense, que tuvo el problema de la falta de gas, del corte de gas. Sí. A 4 o 5 cuadras de Carrefour. Sí. Una autopartista muy grande de la ciudad de La Plata, que trabaja, por ejemplo, para Toyota, tiene casi 1.000 trabajadores. Bueno, se habla del cierre de un turno entero. Es decir, esa es la situación que estamos pasando en estos días. Cuando escuché la publicidad anoche o hoy, no me acuerdo, de un modelo de auto cero para poder que haya, o sea, debe ser para captar alguna venta, y decía aprovechá hasta el 19, hasta ahora, agosto, digamos, unos días, debe ser para que compren ahora, a $1.45. O sea, eso lo decía en la publicidad. Claro. O sea, imagínate, Tano, el nivel, ¿no? De una cuestión de ya, sin una publicidad que
con un 0 kilómetro, un modelo, no me acuerdo, no era Toyota, era otra marca, pero digo, ofreciéndote a ese nivel es porque sí, deben estar con un parate total. Sí, pero bueno, ahí hay mucha especulación porque las empresas automotrices ganan millones de dólares por año. ¿Me vas a decir que no tienen un colchón para un momento de crisis? Y no, evidentemente, tampoco nadie hace la patriada acá, es como yo le decía a Facu. Pero el gobierno nos pide que le hagamos Claro. los trabajadores la patriada. Es decir, que nos banquemos lo que está pasando. Entonces, nosotros somos muy claros cuando decimos que si no queremos que esto nos lleve a una crisis como la del 2001, que Sí. cada vez pareciera que estamos más cerca, necesitamos dar una señal política a los trabajadores y hacer un pronunciamiento en la calle. Nosotros estamos planteando que necesitamos que las centrales sindicales convoquen un paro nacional con una movilización a Plaza de Mayo para que la fuerza que tenemos los trabajadores, que es enorme en el país, por los niveles de organización que tenemos, se pronuncie y le diga a los mercados, a los empresarios, al gobierno, pero también a la oposición peronista que acaba de ganar, que nosotros no queremos que continúe el ajuste y que queremos que se tomen medidas a favor de los trabajadores. Yo hoy charlaba con una compañera sobre la pobreza en Argentina. En el 2001 llegamos a 50% de pobreza. Hoy estamos en 35%. O sea, la Argentina puede estar mucho peor. Entonces, si hoy nadie nos está escuchando, necesitamos que los trabajadores sean escuchados. Y no estamos hablando de desestabilizar el país. Estamos diciendo que hoy están desestabilizando la vida de los trabajadores. Hoy hay una desestabilización global de las condiciones de vida de la gente. Entonces, necesitamos parar esta desestabilización. Necesitamos parar este golpe de mercado que va inclusive contra la democracia. Porque acá la ciudadanía se volcó masivamente en las urnas contra el gobierno. Entonces se volcó contra las políticas de ajuste del gobierno. Entonces no podemos dejar que los mercados tomen el mando del poder, como está pasando ahora, sino que necesitamos decir, nosotros votamos contra las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, se votó contra los tarifazos, contra los aumentos de combustibles, contra los despidos. Eso significó el voto para nosotros. Inclusive el voto de muchos sectores de trabajadores que votaron al peronismo con la expectativa que el peronismo no haga lo mismo que hace Macri. Entonces nosotros defendemos ese espíritu del voto de los trabajadores y esa expectativa de terminar con el ajuste, y le planteamos a las centrales sindicales que nos dijeron durante 2 años que no había que salir a la calle, porque en ese supuesto había que votar bien, y ahora le decimos, miren, en Brasil para frenar la reforma jubilatoria de Bolsonaro hay huelga general. En Puerto Rico, para tirar abajo el gobierno de derecha que venía haciendo un ajuste terrible, se salió a la calle también. En Hong Kong los trabajadores están en la calle. Es decir, ¿cómo se creen que vamos a parar las políticas de ajuste de la derecha? Yo me pregunto seriamente. Nosotros, y no nosotros, la experiencia histórica de los trabajadores en Argentina y en el mundo muestran que si no se vuelca la fuerza en la calle, los que avanzan son los empresarios, los banqueros, las exportadoras cerealeras que están de festejo con el dólar a 60. Por eso cuando, yo te juro, cuando lo escucho a Alberto Fernández decir que es razonable el valor del dólar a 60, que significa un 30% de destrucción del salario de los trabajadores, y me imagino que razonable es ese valor para los que venden soja. Razonable es el valor para los que exportan acero, para Techín, no para los trabajadores. Para los trabajadores eso es irracional. Entonces, me parece que acá necesitamos una intervención política, el pueblo, los trabajadores, planteando una solución para estos problemas. Y yo insisto con esta idea, lo que está pasando no es la única manera de solucionar los problemas que tenemos.
hay posibilidad de un programa político alternativo que parta de los problemas que tenemos los de abajo, los laburantes. Por ejemplo... Perdón, sí, no. Sí. No, que escuchaba el otro día alguien de mi familia que analizando las propuestas a votar, y una de las cuestiones que por ahí me hacía hincapié era que Manuela justamente decía, pero ¿cómo entonces sin el FMI? ¿Cómo se hace? Como que los veían ustedes como muy la propuesta como muy idílica en ese sentido. Claro. Sí, yo entiendo eso que ¿entendés? Pasa a muchos trabajadores. ¿Les jugó en contra eso? O sea, el planteo que estás haciendo, porque vos lo seguís ratificando, Tano, o sea, como que se puede hacer una alternativa. Sí. No, pero yo no creo que no se haya jugado en contra, ¿no? Porque duplicamos la cantidad de votos de la elección pasada cuando no estaba el FMI en Argentina. Claro. Entonces, en realidad, en términos de votos no nos afectó. No. Me parece que lo que pasó fue que en la Argentina todos sabemos que el FMI no viene a hacer cosas buenas para nosotros. Pero al mismo tiempo hay mucho miedo de que eso, como dijo Macri el otro día, nos desconecte del mundo. ¿Viste que dijo que nos hayamos desconectado? Sí. Bueno, la experiencia histórica de la Argentina mostró cuando en diciembre del 2001 se sale del FMI y se deja de pagar la deuda, y no se pagó la deuda durante 2 años, hasta septiembre del 2003, la economía pudo volver a empezar a crecer. Aún con patacones, LECOP, o sea... Con todo eso que estaba. Con todo eso. Pero la Argentina pudo sacarse el lastre, el ancla que significaba tener que pagar millones y millones de dólares de endeudamiento externo. Por eso nosotros vemos que hoy esta crisis que estamos viviendo en este momento tiene que ver mucho con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional te presta plata y te saca soberanía política. Es decir, restringe los márgenes de maniobra que un gobierno tiene. Yo a veces lo escuchaba a Axel Kicillof plantear de que podía haber un modelo con FMI como hizo Portugal, ¿no? Como una especie de gobierno del FMI pero progresista. Portugal fue destrozado. Yo no quiero que terminemos como Portugal, como Grecia o como la Argentina del 2001. Entonces, hoy la Argentina tiene un problema, que es que tiene millones de dólares en el Banco Central, pero el FMI no permite que eso se use si no es solamente para pagar deuda o para venderle dólares a los bonistas internacionales que venden sus LELIQ. Es decir, la plata que hoy está en el Banco Central solo se permite usar para pagarle a los fondos buitres que especulan en Argentina. Y mientras sigamos bajo el Fondo Monetario Internacional, va a servir solamente para eso. Por eso ayer se vendieron 250 millones de dólares para contener el dólar, y igual el dólar subió, porque esa plata la estamos regalándole a los acreedores externos. ¿Por qué cada día que pasamos la crisis está peor? Porque seguimos bajo el Fondo Monetario Internacional. Por eso nosotros vemos como una necesidad para salvar la situación de los trabajadores, ya romper con el Fondo Monetario Internacional. Hoy, en realidad, que algunos lo ven como alarmista, hoy es lo más sensato desde el punto de vista de los trabajadores. Claro, desde el punto de vista de los banqueros, no. Pero cuando vos tenés una sociedad donde algunos ganan millones a costa de los otros, de la mayoría, si vos querés que la mayoría de los trabajadores tengan un beneficio, necesitas afectar las ganancias de algunas poquitas personas que son los banqueros, por ejemplo, o las cerealeras. Una manera, por ejemplo, de contener el precio del dólar es hoy aumentando las restricciones al agro, porque aumentás el ingreso de dólares del Estado y evitás un drenaje de pérdida. No, fíjate que eso la tuvo en vilo, en otro contexto, pero tuvo casi en jaque mate a una expresidenta, digamos, no es menor, Tano, meterse. O sea, no, por eso, creo que, bueno, totalmente. Entonces no se lo quiere Los tocar. Los grupos económicos son muy poderosos, entonces nosotros, por ejemplo, planteamos que medidas de este tipo hay que defenderlas con la movilización, ¿no?
Es decir, nosotros, por ejemplo, planteamos que tiene que haber una ley que aumente las retenciones al campo, a los grandes grupos exportadores de soja, de cereales, y que ese dinero, en la misma ley, sea para un aumento generalizado de salarios. Es decir, y que los sindicatos salgamos a bancar a la calle. Yo soy parte de SUTEBA, tendríamos que estar saliendo ya a pedir un aumento de salario. ¿Por qué no esto que está planteando de la calle todavía está muy verde o ya se está programando alguna concretamente fecha no, todavía esta semana está? Los sindicatos mandan el mensaje de que no hay que salir a la calle. Ay, Dios, claro. Abiertamente, porque dicen que eso hoy es hacerle el juego a la derecha. Y yo te juro la verdad, nunca vi que los trabajadores defendiendo sus derechos le hagan el juego a los empresarios. Entonces, a mí me parece que lo que no quieren los sindicatos que apoyaron a Alberto Fernández es aumentar el clima de expectativa con respecto al próximo gobierno y que las demandas de los trabajadores aparezcan en la escena política. Porque si vemos lo que están diciendo los medios, los futuros gobernantes, no es a favor de los trabajadores. Entonces, iríamos a un choque. Yo lo que veo es que también hay uno de los gremios docentes que está planteando la inauguración de locales. ¿Viste cuando decís es otra dinámica? Bueno, ya 2 minutos nos quedan, pero te quería preguntar la situación local y cómo se viene eso en cuestión de también, un Garro debilitado, un Frente de Todos como muy empoderado, muy casi con ganas de ir ya a calle 12 a asumir, a gobernar, y también lo que queda de acá a octubre, Tano, del encuentro de mujeres. ¿Cómo ves ese panorama para la ciudad de La Plata? Sí, me parece que, bueno, el gobierno de Garro sufrió el castigo que sufrió Macri a nivel nacional. Pensá que la ciudad de La Plata, bueno, la desocupación es gigante y es muy claro cómo en todos los barrios, de fuera del casco en particular, donde viven la mayoría de los trabajadores, sufrió un voto castigo. En 2 años nada más, de ganar en casi todos lados, pasó a perder. Que también fue arrastre un poco, ¿En qué sentido? Del gobierno nacional. Cuando lo sube y ahora... Sí, fue un golpe directo. Y me parece que la ciudad de La Plata quedan un montón de cosas ahora en agenda. Por ejemplo, ¿qué va a hacer el Frente de Todos con el ELAP? ¿Va a mantener privatizado este esquema de saqueo y tarifazos bajo una empresa privada? ¿Va a mantener el Código de Ordenamiento Urbano hecho a la medida de las empresas constructoras que están destrozando la ciudad y provocaron la inundación? ¿Va a permitir la nueva intendenta que los trabajadores, mientras no tengan trabajo, puedan trabajar en el centro como los senegaleses y los manteros? Que de paso vuelvo a reiterar la exigencia de que retiren inmediatamente la policía, el intendente Garro. ¿Va a pasar a planta permanente la nueva intendenta las cooperativas precarizadas que cobran 2 mangos las compañeras que trabajan en la ciudad de La Plata? ¿Le van a aumentar el sueldo a los trabajadores municipales de miseria que cobran? ¿O van a mantener todas estas políticas del intendente Garro? Bueno, nosotros vamos a estar acompañando a todos estos sectores que tienen estos reclamos, como lo sostuvimos en la campaña electoral, y ahora lo vamos a acompañar en la calle y en cada uno de los lugares que hagan falta. Eso te iba a preguntar, y ya para cerrar, digamos, hay una pregunta obligada a veces a la izquierda de, no en un escenario de balotaje, en un escenario como el de ahora, ustedes afuera de la competencia y con ganas de charlar con el votante y decirle, bueno, el votante dice en la calle, bueno, y ahora yo los voté, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago en octubre? Claro, nosotros no vemos a las personas como votantes, sino como sujetos políticos, activos, que necesitamos que participen, que actúen. Ahora no es momento de votar. Ahora es momento de salir a parar este ataque que están haciendo los empresarios y el gobierno. En todo caso, veremos en su momento cuando tenga que votarse. Pero bien, ya te adelanto, nosotros no podemos votar a alguien que sale a festejar el 60% del dólar. Bien. El peso, digo. Clarísimo. Es categórico. Así que estamos en un momento de mucha crisis
Y lo mejor que nos puede pasar a los trabajadores es salir y manifestarnos a favor de nuestros derechos. Bueno, Tano, mil gracias porque la verdad que ya te recibimos hoy, no sé si ex precandidato, sino más dirigente nuevo más que es como salirse un poquito ya del escenario electoral y ver que en una Argentina con todas las demandas que ya estaban. Yo creo que es como dijo un economista, le quitó el velo a una crisis que ya era previa a las PASO. Que estaba contenida, tal cual. Bueno, gracias, Bueno, Fer. gracias y los esperamos cuando gusten. Dale, muchas gracias.